Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Que Dios me dé la gracia para compartirte, porque este domingo llegué con abundancia de palabra. Amén. Con abundancia de palabra llegué. Y cuando hay abundancia de palabra, viste, es como que el Espíritu te tiene que decir, es esta la palabra, ¿no? Y entiendo de parte de Dios que esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y espero que te edifique, te alimente, te ayude a seguir adelante en todo lo que estás enfrentando, porque lo que nos ayuda y nos da el combustible para seguir adelante es cuando tomamos la palabra y la ponemos en nuestro corazón y la seguimos meditando en la semana, la seguimos escudriñando, para que el Espíritu Santo ahora ya te habló por la iglesia, que te hable en tu casa ahí con el velador, con el té, con el mate, y seguir meditando en ese texto, en ese pasaje que hoy quiero compartirte, que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Tremendo, ¿no? Un milagro sobrenatural de lo que sucedió, pero también no es un milagro de una palabra, no es un milagro de una sanidad, no es un milagro en el cual veamos que el fin del milagro sea que otros conozcan a Dios, que otros conozcan el poder de Dios. No es un milagro de una situación en el cotidiano. No es, bueno, vino Goliat y hubo un milagro. El anterior capítulo, el capítulo 5 de Segunda de Reyes, habla que en ese mismo río se tuvo que bañar Naamán para que la lepra se vaya. Ese sí era un milagro, que vos decís, wow, el capitán del ejército sirio se limpió de la lepra por bañarse 7 veces. Pero en este caso era levantar un hierro. Y el Espíritu Santo me habló de que Dios quiere hacer milagros en tu vida, en cosas cotidianas. Que Él tiene el poder para hacer milagros en las cosas cotidianas, no solamente en los imposibles. Que podemos contar con Él hasta cuando se nos cae el hacha. ¿No es tremendo? Porque a veces uno tiene a Dios yo lo tengo a Dios para que me solucione lo imposible. Lo posible lo hago yo. No. Dios quiere estar en lo posible también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque si lo incluimos a Dios en lo posible también, quizá vamos a tener más tiempo, va a ser más grande, va a ser para su gloria, para su honra. Y dice la palabra de Dios, si uno lee de nuevo el relato, cuando lo lee, uno enfoca el punto principal en que los hijos de los profetas querían extender el lugar en el que estaban porque estaban apretados. Pero cuando sigue el relato, vos te das cuenta que no es el punto principal. El punto principal es que un hijo de un profeta se le había caído un hacha. No es que nos extendamos. ¡Wow, gloria! Sí, también nos tenemos que extender.
Pero Dios, en este milagro, que hasta los mismos estudiosos de la palabra se preguntan, ¿por qué está esto escrito? Porque no es un milagro que hizo que gente se convierta, que se vuelva al Señor, que ganen a los enemigos. No es un milagro porque tiene un propósito. Todo milagro tiene un propósito, ¿lo sabían? Y Dios quiere hacer milagros en tu vida. El primer punto que quiero compartirte 4 puntos. Quiero hablarte, no te acomodes a la estrechez, es el primer punto. El segundo punto que vamos a ver en este pasaje que leímos todo, es que vivir bajo autoridad de Dios trae otros resultados. El otro punto que quiero compartirte es que cuando buscas tener el respaldo de Dios en lo que haces, Dios te respalda. Y el otro punto que quiero compartirte hoy es, el poder de Dios es real, contemos con Él. ¿Sí? ¿Qué pasó en el versículo 1? Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde estamos, donde moramos contigo nos es estrecho. La palabra estrecho significa apretado, ajustado, limitado. ¿Cuántos se sienten así? El lugar en donde estoy medio ajustado. ¿Por qué Dios permite que estemos ajustados? ¿Por qué Dios permite que estemos en dificultades? ¿Por qué Dios permite que las cosas no nos salgan? Si Dios es Dios. Oramos y oramos y oramos y oramos y oramos y las cosas no cambian. ¿Por qué? Porque Dios en todas esas circunstancias está generando un hambre para que no te acomodes ahí. Para que no te acomodes en lo pequeño, en lo escaso, en lo apretado. Y no estoy hablando de algo económico solamente, o algo personal, sino en lo familiar, en lo que uno quiere hacer. Hay gente que tiene 35 años que parece que tienen 70 ya. No tienen vida, no tienen futuro. Les falta el bastón, pero son jóvenes. No tienen sueños. Ya está, se amoldaron a un estilo de vida, a una rutina que cada día te entierra más y más. Pero tenemos a Dios, que quiere hacer cosas grandes, ¿o no? No, Dios quiere hacer cosas tremendas, hermano. Y Él a veces permite la estrechez. ¿Cuántos están pasando por alguna estrechez? Que decís, la verdad estoy cansado de esta estrechez, sinceramente. Estoy cansado de la humedad en el techo, estoy cansado de la humedad en la pared, estoy cansado de que la puerta no cierre, estoy cansado de que esto... ¡Oh, no! ¿Amén? Estoy cansado. Estoy cansado de llegar a fin de mes con la tarjeta de crédito. Estoy cansado. Tengo a Dios, ¿qué pasó? Dios está generando en tu corazón un clamor, que te canses de tu situación. ¿Por qué? Porque se ve que Dios te ha hablado, te ha tratado, te ha llevado. Y ¿qué pasó con el pueblo de Israel en Egipto? El pueblo de Israel en Egipto llegó para una temporada y se quedó a vivir un montón de años. ¿Qué tuvo que permitir Dios con el pueblo de Israel? Que se levante otro faraón que justo no conocía a José, ¿sí? Y que en vez de que José era alguien bueno, terminó siendo alguien malo y los transformó de un día a otro en esclavos. Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que su pueblo clame. Hermano, hay muchas situaciones en tu vida que estás estrecho porque Dios lo permite para que te canses de sentirte apretado. ¿Sí? Ay, tengo que estudiar, tengo que leer más la palabra, me siento estrecho. Hasta que no lo hagas. ¿Hay alguien acá? Se fueron. Entonces la estrechez es algo que tenemos que modificar. El contexto social de los profetas, ellos estaban en estrecho porque el contexto social de ellos era que el rey que tenían en ese momento en el pueblo de Israel no honraba a Dios y a los profetas los había desactivado, los había frisado. Entonces los profetas ya no tenían más ayuda del rey, no tenían más dinero, no podían hacer nada, pero tenían un anhelo de que se sentían apretados. Y en ese momento, a pesar de que no podían alcanzar las cosas por medio de la ayuda del rey, no se quedaron con la estrechez.
Y eso es lo que también quiero compartirte hoy. No te conformes. Cuando la palabra dice que no nos conformemos a este mundo, la palabra conformar es tomar la forma. No tomes la forma de este mundo. No tomemos la forma de este mundo en cómo piensa este mundo, en cómo se mueve este mundo, en cómo activa este mundo, en cómo va hacia adelante este mundo, en cómo toma decisiones este mundo. Este mundo toma decisiones y la gente es de acuerdo a la visión que tiene. Nosotros tenemos a Dios, que es hiper, mega poderoso y que conoce el futuro y que nos puede ayudar a que no nos equivoquemos. ¿Cuántos se quieren equivocar? ¿Cuántos están cansados de equivocarse? Bueno, si incluimos a Dios. No, vos me podés decir, lo que pasa es que Dios permite las equivocaciones para que maduremos. Totalmente. Pero si oramos, Dios nos va a guiar. Nos va a guiar, amén. Ellos sabían bien que estaban en estrecho, la situación no era la mejor, pero no habían aceptado a decir esto no va a cambiar nunca. Yo le quiero hablar hoy a los que piensan que esto no va a cambiar nunca. En este punto, esto no va a cambiar nunca. A mí me tocó la mala, ya está, ¿viste? Me tocó. Hay gente que piensa así dentro de la iglesia. Y bueno, me tocó, ya está, se terminó, la voy a tener que sobrellevar, voy a ver cómo hago. Sí, bueno, qué sé yo, comeré, no sé. No nos conformemos. No nos amoldemos a la estrechez. Por eso, la semana pasada el Señor nos dijo, ¿qué nos dijo? Nos dijo que Él iba, no seamos escasos, sino que Él nos iba a ensanchar el territorio, que alarguemos nuestras cuerdas. ¿Por qué dijo el último versículo? Porque te extenderás. Y cuando, mira, yo te lo puedo decir, pero si Dios te lo dice es distinto, porque te vas a extender. Por eso no te acomodes a la estrechez, a vivir apretado, a vivir así, bueno, estoy disconforme, pero bueno, Dios es lo que quiere. Si no estás orando, no es lo que quiere, porque ni siquiera le preguntaste. Hay mucha gente que le pone a Dios que Dios no quiere y ni siquiera ora, ayuna. ¿Estás ayunando por el problema que tenés? ¿Estás ayunando por la escasez que tenés? ¿Estás ayunando por el problema o la dificultad que te siente apretado? No, bueno, y bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos que salir de la estrechez de otra manera, ¿amén? En los tiempos del rey, David solo y los más poderosos de Israel eran las personas que podían conseguir un hierro. Por eso el hierro era prestado, la hacha era prestada. No tenían ni para un hierro los hermanos. Y eran los profetas, los que escuchaban la voz de Dios. ¿Y por qué Dios permitió que los que sirven pasen por dificultades? Para salir de la escasez espiritual. Para salir de la estrechez espiritual. Por eso no te acomodes a la estrechez, te quiero decir hoy. Lo que también te quiero decir hoy es que estos muchachos, versículo 2, dice, luego de que ellos se dieron cuenta que no querían más la estrechez, no querían más vivir apretados, no querían más vivir en escasez, le presentan un plan a Eliseo. ¿Cuál es? Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, ¿quién? Eliseo dijo, andad. ¿Qué significa lo que hicieron estos hombres? Porque lo que hicieron estos muchachos, los hijos de los profetas, es que se pusieron bajo autoridad. Ellos no dijeron, che, estamos en estrechez, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer las cosas como, bueno, vamos a ir allá, vamos a Lisi, vamos a ir a comprar las cosas, vamos a hablar, vamos a golpear puertas. No, lo primero que hicieron es presentarle el plan a Eliseo y decirle, Eliseo, ¿te parece que vayamos al Jordán y cortemos vigas y hagamos allí un lugar más amplio? ¿Y qué dijo Eliseo? Háganlo. Esto es un principio muy importante para nuestra vida, de estar bajo autoridad, de estar bajo la presencia de Dios, de consultarle a Dios las cosas. Porque puede ser bueno lo que vos querés, puede ser bueno todo lo que vos anhelás, pero si no lo orás,
no lo consultás, tu corazón va a estar bajo merced de tus propias emociones y no bajo el poder de Dios. Cuando Dios no le consultamos a Dios, corremos el riesgo de perder mucho en nuestra vida. Por eso es importante estar bajo autoridad, sea lo que sea, de poner en Dios un nuevo trabajo. Quiero un nuevo trabajo. Señor, oro para un nuevo trabajo, oro para conocer buenas personas, oro para que me uses, oro para que hagas algo en mi familia, oro por esto que se rompió, oro, poner bajo autoridad todo lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Porque si no, después, ¿qué sucede? Tomamos malas decisiones sin oración y Eliseo no nos dijo vayan. Y ustedes conocen el fin de la historia. Hubo un problema, pero el problema se solucionó. ¿Por qué? Porque estaban bajo autoridad, hermano. Ya me estoy adelantando. ¿Por qué me adelanto? No puedo. Qué importante es. Los hijos de los profetas, luego de ver la necesidad, le presentan un plan. A pesar de la necesidad, le presentan el plan al profeta. ¿Y saben algo que tenemos que entender nosotros los hijos de Dios? Porque si el profeta le decían no vayan, ellos no se iban a poner mal, porque conocían el principio de estar bajo autoridad. El principio de saber que este hombre es el que vieron que Naamán, por decir que se lave en un río, se sanó. Que este hombre hizo que se resucite un muchacho. ¿Por qué? Porque sobre ese hombre de Dios, estaba la presencia de Dios. Una presencia que lo respaldaba en lo que hacía. Por eso a veces le pedimos consejo a un montón de gente que ni siquiera es cristiana, ni está bajo autoridad, ni conoce a Dios, ni conoce la palabra, y tomamos ese consejo y después se nos arma un collage en la vida y después decimos, Señor, ¿por qué? Y porque no me viniste a preguntar a mí. Porque no pusiste lo simple, lo grande, lo importante, lo difícil, lo imposible delante de mi presencia. Ellos pusieron algo simple. Ellos sabían bien que lo que el profeta les diga se iba a realizar. Ellos no tenían un conflicto de que el profeta les diga algo que a ellos no les guste. Ellos lo iban a obedecer. Y acá se combina dos cosas en el corazón de nosotros como hijos de Dios. Que podemos tener un buen plan, un buen deseo, pero cuando le consultamos a Dios tenemos que tener la humildad de obedecer lo que nos diga o no nos diga. Aunque sea bueno, me quiero casar, quiero hacer esto. Bueno, pedile a Dios que te ayude, ponelo en oración. Poner en oración las cosas es poner bajo la autoridad de Dios. Yo me acuerdo cuando me casé no tenía nada. Antes de casarnos, cuando dijimos vamos a casarnos, vamos a poner la fecha, gloria a Dios. Íbamos a la iglesia, levantábamos las manos, no pasaba nada, no había ni una flor, ni un traje, no teníamos nada, ni el lugar, ni nada. Y en mí me miraba, ¿viste? Las mujeres se ponen ansiosas, me decían, mi amor, ¿qué va a pasar? ¿Qué esto, ¿viste? Porque esto, porque aquello, porque lo otro, que... Y yo salí yo creo que a algunos les conté, pero yo tenía una convicción porque estaba en oración. Yo le decía, mi amor, no te preocupes. No le digo que Dios está metiendo todos los regalos en una bolsa. Por eso no caen. Porque está llenando la bolsa, le decía. Yo con mi mente, ¿no? Con mi cosa de Dios, ¿no? Y un día salimos de la reunión a los meses y le digo, ¿sabes qué siento? Que Dios dio vuelta a la bolsa, que ahora empiezan a caer los regalos. Y fue así. Fue tremendo. Conseguí trabajo. Nos regalaron los anillos. Fuimos a comprar las sidras, ¿viste? Que comprás para brindar. Y claro, yo tenía 22 años, era un pibe, era un nene. Pobre mi mamá, que no está. Soltar al nene. Y le digo, encima fue en septiembre, fui y bueno, lo vi, me dice, pibe, ¿para qué son las sidras? Es raro que compres tanta sidra para esta época, que me voy a casar. ¿Vos te vas a casar con 22 años? Sí. Te las regalo, me dijo. Es decir, Dios es fiel. Es bueno el viaje. ¿Por qué? Porque cuando uno pone bajo autoridad lo importante, lo pequeño,
Me acuerdo una vez también un testimonio de cosas pequeñas. Emmy quería festejarme un cumpleaños y estábamos pasando una temporada de desierto. ¿Sí? Y ella dijo, Señor, yo voy a ir al supermercado, necesito esto y esto para festejar, para hacerle algo. Fue y justo lo que quería estaba en oferta. ¿Es grande o no es grande? Porque cuando ponemos nuestros deseos bajo autoridad, como hicieron estos hombres, las cosas son diferentes. A pesar de que a veces Dios nos diga que no. Ellos conocían el principio de estar bajo autoridad, por eso le consultaban. No hagamos más nada sin consultarle al Señor. Aunque te duela, aunque te moleste, aunque haya cosas que vos decís, ¿sabés qué? Yo de acá, si vos te vas sin estar bajo autoridad de un lugar, de una situación, si vos haces tu voluntad, hermano, hermana, el Señor dice, adelante. Porque el Señor cree que desde que vos lo conocés, le vas a adorar. La adoración no es solamente acá, es cuando tenemos que tomar decisiones y lo consultamos a Él. Estos muchachos reconocieron que el profeta tenía la autoridad de Dios y por eso le consultaron. Muchas veces nos pasa que avanzamos con los planes que tenemos, nos va mal y después consultamos. ¿No te pasa eso? Eso tiene que cambiar. No es hago y después oro. No, es oro, hasta que Dios dice, adelante. Lo podés hacer. Pero cuando Dios dice adelante, lo que a veces no comprendemos, que Dios no solamente dice adelante como diciendo hacelo, sino que en ese hacelo, Dios te va a respaldar. No va a haber enemigos. Te van a tratar de destruir, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque te pusiste bajo la sombra del Omnipotente. Y esto nos cuesta. ¿Por qué? Porque cada uno viene con sus cosas, ¿no? A mí, ¿quién me va a decir lo que yo tengo que hacer? Bueno, yo ya sé todo. Claro, lo que compartían estos hermanos, obviamente lo veían en Eliseo, una autoridad tremenda, pero ellos tenían una humildad tremenda para obedecer, no para dudar. Y esto es importante porque el estar bajo autoridad es un fruto de humildad. No solamente a Dios, sino a las autoridades que Dios nos ha puesto. Es muy lindo. Y la Biblia lo dice, que nos tenemos que poner bajo autoridad. Nos guste o no nos guste el presidente y aquel y el otro, y tenemos que orar por ellos, porque son puestos por Dios. Por eso es tan importante, porque el que no está bajo autoridad no puede tener autoridad. De esto nunca hemos hablado, pero está lindo hablarlo, porque después nos vemos que queremos utilizar la autoridad y no la utilizamos la autoridad desde la humildad, sino desde el autoritarismo, desde la fuerza. Y así no se utilizan las cosas de Dios, no son por la fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Entonces, cuando estamos bajo la autoridad, estamos en el espíritu. Cuando estamos bajo autoridad, esos sentimientos de duda se van. Cuando estamos bajo autoridad, todo lo que nos gobierna en la carne se tiene que someter a esa autoridad y tiene que irse. Porque el enemigo y las cosas que no son de Dios, a una persona que está bajo autoridad, no lo conmueve la emoción, lo conmueve la palabra de Dios. Debemos saber que no es lo mismo hacer las cosas a nuestra manera que hacer las cosas bajo autoridad. Tenemos que reflexionar, tenemos que levantarnos, tenemos que tomar este consejo y poner todo bajo la autoridad de Dios. Y para eso necesitamos orar. Y si no oramos, no podemos poner las cosas bajo autoridad. ¿Ponés a tus hijos bajo autoridad?
No, porque viste, qué sé yo, mirá, no. Mirá, hermano, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La realidad es lo que estás viendo y la verdad es lo que Dios te habló. ¿A quién le vas a creer? Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Tremendo, ¿no? Ahora estos hombres no solamente se pusieron bajo autoridad, sino que buscaron el respaldo de Dios en lo que hacían. ¿Por qué? Porque Él le dijo, vayan, versículo 3. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y Él respondió, yo iré. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué es el respaldo de Dios? ¿Qué es tener el respaldo de Dios? El respaldo de Dios viene cuando estamos bajo autoridad. Pero el respaldo de Dios es recurrir a alguien más grande que vos. Cuando Dios te da su respaldo, cuando Dios te da su autoridad, significa en el mundo espiritual de que vos te ves chiquitito. ¿Vieron la imagen esa que andan ahí en internet que es un gatito, un espejo y un león? ¿Lo vieron a ese? Se los voy a pasar. O si alguien lo tiene, después póngalo en el grupo de la iglesia. Claro, el gatito se cree que es gatito, pero cuando se ve en el espejo de Dios, ve un león del otro lado. El respaldo es verte como Dios te ve. Es vivir como Dios quiere que vivas. Dijo uno, te rogamos que vengas con tu siervo, y él respondió, yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Si bien los hijos de los profetas ya tenían la aprobación de Eliseo para realizar la tarea, lo invitaron igual. Una cosa es consultar a Dios y otra cosa es invitar a Dios. Invitar a Dios te da el respaldo de Dios. Te da el respaldo de Dios. No, yo ya le consulté, no, invítalo todos los días a tu trabajo. Acá llegó el Señor. Señor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, te levantás y le decís, te decís a vos mismo, bienvenido Espíritu Santo a mi corazón, a mi vida. Hoy va a ser un día nuevo, hoy va a ser un día diferente. Hoy Señor, me voy a conectar con vos. El respaldo de Dios se busca y se pide. Porque ellos podrían haberlo hecho, ¿sí o no? Le dijo, vayan ustedes, muchachos. Pero menos mal que pidieron que venga, porque el hacha se cayó y nadie lo iba a poder resolver. Entonces yo quiero el respaldo de Dios, porque hay cosas, hermano, que ni vos ni yo podemos resolver. Y que se va a resolver si estamos bajo autoridad y si estamos buscando su respaldo, su ayuda. Bueno, se dice que uno busca el respaldo cuando toma una deuda de alguien mayor que puede pagar la deuda. Eso es el respaldo. Alguien que te respalde para que cuando vos no puedas pagar, pague otro. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿o no? Nosotros no podíamos pagar, pero Él pagó, nos respaldó. Él no nos dijo, yo te amo y te voy a salvar. No, lo hizo, pagando. Es tremendo eso. Cuando hablamos sobre ser respaldados o contar con el respaldo de Dios en lo que hacemos, podemos tener su respaldo cuando lo hacemos en nuestra vida diaria. Necesitamos su respaldo en nuestra vida diaria. Buscar su respaldo no es consultarlo solamente, sino invitarlo. Invítalo a tu vida. Decirle, Señor, te invito acá. El clima no es bueno, pero ¿querés entrar? ¿Querés pasar? ¿Querés ayudarme con esta situación? Y Él entra. ¿Por qué? Porque está a la puerta llamando. Eso es lo que nos cuesta comprender. Parece que solamente Dios está para las grandes cosas y para las pequeñas no. No está para jugar en la D, está para jugar en la A. Dios está para todo, hermano. Luego de que ellos tuvieron el respaldo, miren, se manifestó el poder. ¿Cuántos quieren que se manifieste el poder? Ahí nos damos cuenta porque versículo 4. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera.
Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde se cayó? Y él le mostró el lugar donde... El lugar entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. ¿Qué hubiese pasado si no le hubiesen consultado, si no lo hubiesen invitado? El hacha va a quedar ahí. Y como dijimos en un fragmento que les leí, en los tiempos de David, el hierro era algo que el pueblo de Dios no podía comprar, que lo tenían los israelitas y los filisteos, solo los reyes lo tenían, de lo caro que era. Y este muchacho había pedido un hacha prestada porque los profetas no tenían nada. Y no dice que tenían todos una hacha, tenían una sola para hacer todo el trabajo. El hacha era importante y era prestada. Algunos predicadores hablan que el hacha es los dones que Dios te dio, que Dios te los prestó. Yo podría hablar de eso, de los dones que Dios te prestó. ¿Dónde están? ¿Se te cayó? ¿Dónde se cayó? ¿Dónde lo dejaste de usar? Pero no estoy hablando de eso, en otro momento lo hablaremos. Hoy quiero hablarte de estar bajo obediencia, de tener el respaldo de Dios. Y cuando estás bajo obediencia y con el respaldo de Dios, las cosas son distintas. La historia termina diferente. No termina que perdiste el hacha, termina que Dios te bendijo para que el hacha flote milagrosamente. Amén. Tremendo milagro. El milagro extraordinario se realizó porque los hijos de los profetas estaban bajo autoridad, contaban con la presencia del profeta. Lo que me gusta de este muchacho es que recurre al profeta. No dice, ¡ay, muchacho, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué hacemos con un palo, vamos a ver si la agarramos! No. Ellos fueron al profeta, no fueron a otro lugar a tratar de resolverlo. Y esto nos habla de que los milagros suceden cuando la prioridad en nuestra vida es Dios. No, voy a llamar al pastor, voy a llamar al hermano, voy a llamar a aquel. Llama al Señor. ¿Y qué dice? El muchacho recurrió al hombre de Dios para que lo ayude. Recordemos que acá hay otra lección que les quiero explicar. Que ese lugar donde estaban, algunos estudios bíblicos dicen que era una escuela de profetas, porque los hijos de los profetas estaban ahí, y el director de la escuela de profetas era Eliseo. Ellos sabían que si Eliseo iba con ellos, Dios iba a hacer algo grande. Entonces no querían dejar a Eliseo ahí. Y cuando estuvo el problema, los hijos de los profetas tuvieron que aprender una lección muy importante. ¿Saben qué cuál es? Que los milagros suceden por fe. Si ellos eran profetas y habían visto cómo Dios había hecho milagros, ¿por qué no tuvieron un acto de fe? Porque tenían que seguir aprendiendo a tener fe. Y Eliseo no se mosqueó, no dijo, ¡ay, no! ¿Y ahora cómo lo pagamos? Como algunos de nosotros. ¡Ay, Señor! Choqué el auto, ¿cómo voy a hacer? No, dijo, tranquilo. Cortó un palo, lo apoyó. Lo único que le dijo, y esto me encanta, porque quizás volvamos a los dones, que Dios te dio dones, ¿y dónde se te cayó? No, ¿dónde se te cayó la vida espiritual, los dones, el anhelo de servir a Dios, de amar a Dios, de conocer a Dios? Podemos decir eso, ¿no? El profeta no le dice, ¿qué hiciste con el hacha? No cuidaste el hacha, sos un desastre. No, le dice, ¿dónde se cayó? Porque Dios nos enseña otra lección, que no nos pregunta qué pasó, nos pregunta dónde se cayó. Dios no utiliza, a ver, ¿y cómo te sentís? No, ¿dónde se cayó? Decime dónde se cayó. Viste que a veces a mí me pasa que yo a ciertas personas le pregunto algo y para que me responda lo que le pregunté, que fue concreto, de qué color era el auto que pasó delante nuestro. No, porque estábamos en Congreso y Constituyentes, y frenó y el semáforo en rojo, y pasó el colectivo, el 110, y después atrás estaba el 169 tocando bocina. Yo le estoy preguntando cómo era el auto que estaba delante, y me hace toda una historia. A veces hacemos lo mismo con Dios, Dios nos dice dónde, y nosotros le decimos, no, porque mirá, Señor, cometí un error, hice esto y me sentí mal, y por eso te dejé, y por... No, Dios dice dónde está.
¿Dónde se cayó? ¿No? Y cuando el profeta dice dónde, lo resuelve. Porque ellos necesitaban aprender la lección de que Dios respalda a sus siervos aunque el hacha se caiga. Yo no sé si algunos están acá, ¿dónde estamos? ¿Escucharon eso? No sé si me voy a volver a acordar de decirlo, porque que Dios respalda a sus siervos, a sus siervos, a sus siervos, aunque el hacha se caiga, aunque hayas cometido equivocaciones, aunque hayas hecho cosas que no tenías que hacer. Si vas a Dios, Él te va a decir ¿dónde? Y te va a devolver lo que se te cayó, lo que perdiste, lo que tenías que pagar vos, pero lo pagó Él. Lo que tenías que resolver vos, pero lo resolvió Él. Porque tuviste la humildad de ir a buscar al Señor. El milagro fue extraordinario. El profeta hizo flotar el hacha del agua. ¿Puede un hacha flotar en el agua? No puede. Pero Dios todo lo puede. Ese es el Dios que los de la escuela de los profetas tenían que conocer, porque iban a profetizar. Y vos estás y yo en la iglesia recibiendo palabra de Dios todos los domingos, buscando a Dios. Estás recibiendo de Dios porque es lo que vos también tenés que saber y ministrar. Que si crees, verás la gloria de Dios. Que todo es posible para aquel que cree. Por eso Dios tiene poder. Y no tiene poder para el hermano que ora más, tiene poder para el hermano que se acerca a Dios y le comparte el problema que tiene. Tiene poder para hacer algo grande y tiene poder para hacer algo pequeño. Hay muchas pequeñeces que te están deteniendo, pero son gigantes para vos. Son pequeños, pero son gigantes. Por eso tenemos que, como dice acá, el poder de Dios es real. Tenemos que contar con Él. Tenemos que orar con fe. Tenemos que orar creyendo. Tenemos que orar pidiendo. Tenemos que ponernos bajo autoridad. Señor, no llego a fin de mes. Señor, mi hijo está así. Señor, mi situación está así. Ahora te pido, Dios, que me acompañes, que te invito a esta situación, te invito a este problema, te invito a esta bendición que estoy teniendo, que ahora me aumentaron el sueldo, gracias a Dios, porque sos tan bueno. Te invito ahora para que me des sabiduría para saber administrar este dinero. Te doy gracias, Señor, porque desde que llegué a la iglesia me estoy restaurando y estaba todo agujereado y ahora me estás ayudando y ahora quiero servir. Te invito a que me ayudes. Porque tus capacidades en tus manos tienen un resultado, pero tus capacidades en las manos de Dios es a la potencia, a la potencia, a la potencia. Dios nos está hablando. Amén. Por eso ellos necesitaban por la fe. Cuando vieron que puso el palo, hermano, tengo un montón de cosas para decirte. El palo tipifica, la madera tipifica en el Antiguo Testamento la cruz. Cuando la cruz tocó. Y saben que ese río es especial, el río Jordán. El río Jordán, tipifica la iglesia. Porque cuando el pueblo de Dios se acercó para cruzar el río Jordán, mirá vos, el río Jordán, después miralo en tu casa, el río Jordán separa la tierra de Egipto de la tierra prometida. Y Dios abre el Jordán para que los hijos entren a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida hoy? El Señor, la iglesia. ¿Quién se bautizó en el río Jordán? Jesucristo. ¿Qué milagro sucedió en el río Jordán? Naamán se fue limpiado de la lepra. ¿Quién predicaba y bautizaba en el río Jordán? Juan el Bautista. Es un tipo de iglesia. Y eso significa que en la iglesia, en Cristo, en la presencia de Dios, todo flota, todo es posible. Amén. Por eso no te alejes de Dios, de la iglesia, de la presencia de Dios. Esta mañana tenemos que orar para que se manifieste el poder de Dios en tu casa, en tu vida. Esta mañana tenemos que orar para que Dios haga milagros en nuestra vida.
Esta mañana tenemos que orar para recuperar lo que hemos perdido. Esta mañana tenemos que orar con fe para pedir que Dios haga un milagro. Esta mañana tenemos que orar para que el hacha, si la perdimos, vuelva a flotar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. ¿Qué hablamos? 4 puntos. No te acomodes en la estrechez. Viví una vida espiritual bajo autoridad. Busca el respaldo de Dios y confía en el poder de Dios y orá para que se manifieste en tu vida. Si no estaba el profeta, nunca el hacha se hubiese levantado. Y eso habla de que si Dios no está en nuestra vida, aunque Dios nos manda a hacer cosas para Él, si no lo invitamos, el poder de Dios se manifiesta por medio de la fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Todo es posible, ¿eh? Vas a llorar de alegría. 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 Hay tantas promesas, hermano, en este libro. Hay tanta verdad en este libro. Que claro, para que esas promesas se vayan anclando en nuestro corazón, tenemos que pasar tiempo con la palabra. El Señor dice, vendrán tus constructores de lugares lejanos. En tu tierra no se oirá más violencia. Isaías 60. Esto, dice el último versículo, esto será cumplido pronto. Pero bueno, para que eso suceda, hoy Dios nos dijo, pónganse bajo mi autoridad. Y si te están atacando y te están golpeando y te están pegando por todos lados y te está doliendo, es porque no estás bajo autoridad. Porque estás sin cobertura de Dios. Por eso necesitamos accionar en lo espiritual.